Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio en el que nos gusta pensar, reflexionar, tratar de responder preguntas, pero no quedarnos con verdades absolutas, porque sí. ¿De qué temas hablamos? Especialmente del fenómeno OVNI. Nos preguntamos qué hay en las estrellas, como bien dice el nombre de este podcast, pero no le hacemos miedo a ninguna pregunta que ustedes hagan. ¿Cómo hacen las preguntas? Como siempre saben, a mis redes. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf, mi Instagram que soy Jorge Luis S oficial, mi Twitter que soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com, y un número de WhatsApp que es el más 54 911 60 45 41 50. A cualquiera de estos lugares ustedes pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus experiencias para que puedan salir en el podcast. Las experiencias en audio, el resto puede ser tanto escrito como en audio. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un tema que tenía muchas ganas de hablar. Perdón la demora en la salida del podcast, pero realmente el domingo, que es cuando se tiene que estrenar, no tenía voz. Recién hoy estoy recuperándola un poco. Vamos a hacer dos un poco más seguidos que lo normal, pero no quiero dejarlo sin el capítulo. Y como les decía, quiero hablar de un tema que a mí me fascina. Hemos hablado de los ovnis en la Biblia, hemos hablado de los ovnis antiguos, hemos hablado de los últimos casos, hemos hablado de los casos más importantes de diferentes épocas, hemos hablado de los ovnis en Rusia, en China, en África, en América Latina. Bueno, en fin, hoy nos va a tocar hablar de algo que para mí es fascinante, que es un pequeño compendio. Obviamente no van a ser todos los casos, solo van a ser algunos que fui eligiendo yo al azar, porque se me ocurrió. Puede haber cientos de casos más, y si quieren que hablemos de otros, los dejo ahí para que ustedes me digan. ¿Qué son los ovnis del siglo XIX? Los ovnis del 1800. ¿Por qué me parece interesante hablar de los ovnis del 1800? Por dos cosas. Por un lado, no es una época tan antigua para que los datos no lleguen de una manera más fidedigna y más exacta. Ya había prensa, ya había periódicos escritos, había muchísimas cosas que hacían que la información y las fuentes sean mucho más estables y más exactas. Y por otro lado, no había contaminación en el cielo, o sea, no había confusión con aviones, no había confusión con satélites. Entonces también es interesante cuando empezamos a ver cosas extrañas. Entonces hoy nos vamos a dedicar a eso, a hablar de los ovnis de 1800. También vamos a hablar de un caso actual. Vamos a tratar de analizar algo que ocurrió en el 2023 que puso en alerta a una central nuclear. Por supuesto, vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista con Julio Darwish, y también vamos a tener una experiencia en primera persona. Pero si les parece, arranquemos con el primer tema, los ovnis de 1800. Y el primer caso es un caso que ya conocemos todos. Es un caso que hemos dedicado mucho tiempo a charlar y a entender aquí, que en realidad no sé si se trata de un ovni o de un OSNI en realidad, o en este momento de estos objetos que llamamos transmedias, ¿no? Que es el caso que ocurrió, en teoría, según las fuentes, según los datos, en 1803. ¿Quién sabe de qué caso estamos hablando? Un caso que ocurrió en Japón, el ovni de Utsuro Bune. Este ovni que se tradujo como el barco hueco y que contó que llegó hasta las playas de
en las playas de Harayadori, en la provincia de Hitachi, el 22 de febrero de ese año de 1803, los pescadores descubrieron un objeto muy extraño con una forma de huevo grande, que al abrirlo se encontraron que adentro había una joven de 20 y tantos años, muy extraña, muy distinta a ellos, que no hablaba su idioma y que tenía una extraña valija. A partir de ahí viene todo un relato que es muy interesante sobre lo que ocurrió ese día con ese objeto, o ese OSNI, o ese OVNI, o ese submarino del futuro, ¿no? Pero este es el primer caso que tenemos apenas comenzado el siglo XIX, 1803, 22 de febrero, Japón. El OVNI o el OSNI de Utsuro Bune. De Utsuro Bune, Japón, nos vamos a ir a nuestro siguiente caso, que es básicamente en Argentina. Es un caso que investigó el profesor Antonio Las Heras, es un caso que salió en la Gaceta de Buenos Aires y que ocurrió, el 16 de octubre de 1816. En realidad salió en el periódico algunos días después, si no me falla la memoria. No estoy ahí, encontré el dato, el 26 de octubre. Y es un caso muy extraño porque lo que cuenta la noticia es que 4 globos ígneos descendieron del cielo y al caer en tierra produjeron un torbellino que hizo un temblor intenso, que había una construcción que no se cayó, pero que alrededor se destruyó una carretera, que volaron algunos animales y que incluso una mujer que estaba en su casa fue elevada y que se movió varias cuadras hacia el norte. Esto sucedió en teoría en la ciudad de Rojas y es muy extraño, ¿no? Porque hay una persona que se eleva, es realmente muy extraño lo que sucede con este primer crash. Ya vamos a hablar de otro crash en Argentina también casualmente, pero en 1816 en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, el segundo caso, esta vez tomado en un periódico. Vamos a seguir adelante con el siguiente caso, que también salió en un periódico, en un diario, en 1826, el 17 de febrero, sobre un fenómeno acontecido en La Mancha el 14 de febrero de 1826. Y el diario en aquel momento, que era el diario de Cádiz, titulaba algo así como La tinaja volante de La Mancha. Y en un fragmento del diario, en el copete de la noticia, dice: el 14 del corriente ocurrió en esta villa un fenómeno extraordinario que ha fijado la atención de sus habitantes y que quizá podría ofrecer materia a los hombres ilustrados para realizar investigaciones y en las ciencias naturales. Hay una palabra ahí que no termino de entender. En dicho día y hora, a las 7:30 de la mañana, se dejó ver en el aire un globo de fuego de una magnitud extraordinaria y de una figura piramidal, o más bien de una gran tinaja vuelta boca abajo, descendiendo hacia la tierra con un movimiento oblicuo y con dirección al occidente a norte. Sigo leyendo. De occidente a norte, decía, y dejaba en su descenso una ráfaga o cola bastante grande, que notaron bien cuantos lo observaron en el campo. La luz era tan resplandeciente que iluminó a cuantos la vieron acercarse a la tierra. En fin, nada, hay todo un relato de este objeto, que es el primer relato de algo extraño acontecido en el cielo de España. Entiendo que es el diario mercantil de Cádiz, y que Benítez fue quien dio a conocer en su momento este caso.
Vamos a seguir caso a caso, así fragmentos. Lo que quiero es que vean la enorme cantidad de casos que hay de ovnis en el siglo XIX. El siguiente también ocurre en España y ocurre algunos años después, en 1851. Esta vez en Villosa de Odón, en Madrid, en la zona de Madrid. Fue el 16 de mayo de 1851, como les decía. Era de noche, había un cielo diáfano y delante de la luna, durante varios minutos, muchos testigos, de hecho fueron tantos que esto quedó registrado en diferentes escritos de la época, se pudo observar una enorme cruz luminosa que se puso delante de la luna. Un incidente muy extraño que algunos trataron de explicar como un halo lunar, o sea, evidentemente una luz de la luna que era realmente muy extraño, pero a esa cantidad de personas y esa cantidad de testigos es algo que realmente puede llamar. De hecho, hay dibujos de la época mostrando qué es lo que se vio. No es la primera vez que aparece una cruz en el cielo. Recuerdo relatos romanos, recuerdo relatos en Querétaro, hay relatos en todos lados, pero otra vez estamos hablando de un fenómeno en el cielo que al día de hoy no tiene explicación. El siguiente caso es de 1877, ocurrió en Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Fue publicado el 13 de octubre, otra vez, fíjense que aparecen muchas noticias de octubre, en el diario La Capital de Rosario, y era una carta de lectores firmada por un químico francés, Serag de apellido, quien contaba que estando en Carcarañá encontró un objeto de forma ovoide que era como una especie de roca gigante, bastante parecido de alguna manera al relato de Japón con el que abríamos este análisis y estos relatos, que estuvo mucho tiempo incluso con un amigo intentando abrirlo, y que cuando lograron abrir el objeto se encontraron adentro con una momia. Obviamente podemos profundizar también este caso. Por ahora lo único que quiero, que me resta contar o decir, que no se sabe cuál fue el paradero de la momia, y que lo que se supone que el objeto era tan pesado que no lo pudieron mover y que terminó quedando en el fondo del río Carcarañá y que hasta el día de hoy estaría ahí enterrado. Hubo mucha gente que intentó hacer expediciones para excavar. La verdad es que hasta el día de hoy no se ha encontrado nada. Mucha gente duda si esta nota del periódico La Capital habrá sido una carta en tono de broma o realmente habrá ocurrido. Lo que pasa es que no difiere casi en nada del caso de Japón. O sea, eso es lo que a mí siempre más me ha llamado la atención. Quise investigarlo, quise hacer en su momento un documental. De hecho, hace poquito subí 2 entrevistas con la dueña del lugar donde habría caído el objeto y con un gran investigador rosarino hoy fallecido para hablar y que nos cuenten la historia. Pueden encontrar las 2 entrevistas en mi canal de YouTube, pero la verdad que al día de hoy no sabemos qué es lo que ocurrió en Rosario. En realidad en Rosario no, perdón. En Rosario es donde era el periódico. Que ocurrió en Carcarañá, que aparte es donde se hace el primer fuerte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Otro gran misterio, siguiendo con los misterios del siglo XIX. Bueno, ahora nos vamos a ir a una oleada gigante que hubo a finales de 1800 en Estados Unidos y que vamos a tratar de hablar en detalles porque de verdad son cientos de avistamientos y es realmente impresionante. Y en este caso, en realidad, hablar de cientos de avistamientos nos quedamos cortos porque fueron
más de 200 de lo que se llamó el globo fantasma, el dirigible fantasma. Es un fenómeno que empezó aproximadamente en 1870. Para ser más exactos, en 1871 aparece la primera publicación en un periódico de Minnesota el 12 de diciembre. Se repite en el 72, se repite en el 73, varios casos en el 73, 74, después salta al 77. O sea, son muchísimos casos de elementos extraños que se empiezan a ver en diferentes lados de Estados Unidos, y el punto máximo de todo esto se da básicamente entre los años 1896 y 1897. Tal fue el caos, tal fue la repercusión que tuvo, que en 1897 el propio Thomas Alva Edison tuvo que salir a hablar públicamente y a negar que él tenía que ver con este fenómeno que estaba ocurriendo, que para mucha gente ya empezaban a hablar de marcianos. Eran objetos que en realidad venían pasando desde muchísimo antes, y en estos 2 años se empieza a fortalecer y empieza a aparecer en periódicos de Estados Unidos en diferentes casos. Al día de hoy también se piensa que muchos de estos casos pueden haber sido los primeros dirigibles, pero por otro lado, por lo menos la historia oficial es un poco contradictoria. Son casos que empiezan bastante antes de 1896, pero en 1896-1897 se fortalecen, especialmente en la zona de California, en San Francisco, en Sacramento, San Francisco, Modesto, en Arkansas también, en Texas, en Nebraska. Realmente empiezan a aparecer en San Luis, realmente empiezan a aparecer por todos lados, hasta quedar con el caso más fuerte y con el que vamos a hablar ahora como último caso, que es el caso de Aurora en Texas, también en Kansas. Realmente aparecieron absolutamente en todos lados. Y se empezó a generar uno de los casos o una de las oleadas más impresionantes. Repito, al día de hoy hay mucha gente que piensa que puede haberse tratado de algún tipo de dirigible o de algún ensayo de dirigible, pero por otro lado surcó medio Estados Unidos y nadie ha logrado tener una sola prueba de que esto haya sido así. Bueno, vamos a ir al caso que sin dudas es uno de los casos más reconocidos de la historia, que es el caso de Aurora en Texas. El caso de Aurora ocurrió el 17 de abril de 1897 y fue cuando algo que estaba volando, un supuesto ovni o algo que no sabemos, se estrella en la granja de un juez, del juez Proctor, del juez del lugar, que estaba al norte de la ciudad, y el objeto, después de chocar, se estrella y cae. Cuando van a ver qué es lo que hay alrededor, encuentran pedazos de una nave que cayó casualmente, o en realidad generó un pozo, y el cadáver del piloto que estaba pilotando esta nave. No hablan, no hay relatos de que no fuese algo diferente a un humano. Se dice que se lo enterró en el cementerio de la Aurora de manera anónima, y que el juez decidió enterrar los restos de la aeronave, o de el objeto, o de lo que quieran decirle, en un pozo en su propiedad, ¿no? Después de esto empezaron a tener problemas, y de hecho
uno de los descendientes terminó muriendo. Con el año se investigó, en ese pozo había algún tipo de radiación. En la década del 70 la MUFON investigó y encontró un material extraño con hierro, aluminio en la zona, pero la realidad es que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que cayó en Aurora y qué fue lo que sucedió allí. Si era un prototipo humano muy adelantado, si era algo fuera de época, o si en realidad en medio del accidente terminaron enterrando algún ser que ni siquiera era humano, ¿no? ¿Quién sabe? Al día de hoy no hay pruebas como para decir esta historia es 100% así, pero sí hay una investigación de la MUFON y está todo el relato de lo que ocurrió allí en la Aurora a finales del siglo XIX. Empezamos con los primeros años del siglo XIX, terminamos con los últimos años, pasamos por casos por Norteamérica, pasamos por casos por Sudamérica, pasamos por casos en Europa y pasamos por casos en Asia. ¿Por qué me interesaba hablar de estos casos? Básicamente por lo que veníamos conversando hace rato. Es muy sorprendente, es muy interesante analizar y entender cómo realmente la contaminación o la falta de contaminación nos hace mostrar de una manera distinta que estos objetos están desde siempre, ¿no? Hay muchos relatos de objetos similares que están volando desde hace cientos de años. Y este es el punto donde para mí es súper interesante, porque entre otras cosas es donde tenemos que descartar prácticamente, me animaría a decir que al 100%, la posibilidad de que se trate de tecnología militar secreta o tecnología secreta no necesariamente militar. Bueno, espero que les haya impresionado y les haya y les deje de pensar tanto como me está dejando a mí. Ahora vamos a ir con una pregunta que llegó a mis redes, que la hizo Larry Zamudio 01, que dice: hola Jorge, te saludo desde Bogotá, felicitaciones por esos podcasts de la huella ovni, me terminé todos esta semana, bueno, ojalá ahora tengas más. Tengo una pregunta ¿qué es de cierto que Rusia se puso en alerta por un ovni en la central nuclear de Leningrado? Es una noticia del año 2023 y es realmente bastante interesante. La noticia que surgió y no surgió de manera tan pública ocurrió el 12 de abril de 2023, donde la noticia dicen que se pusieron en estado especial de emergencia por la presencia de un objeto volador no identificado en Sosnovyy Bor, en Leningrado, que es muy cerca de la central nuclear más importante de Rusia, y que había un objeto volador no identificado que en su momento se planteó que podía tratarse de algún tipo de espía o de algo extraño, y acá empezaron a ver algunas informaciones cruzadas y contradictorias. La noticia, fue seguida por la agencia de información rusa. Primero, cuando esta noticia en desarrollo se publica, hablan de que un objeto lo empezó a monitorear el ejército, que se movía a la velocidad del viento, o sea que parecía flotar, que parecía no tener motores, entonces que descartaban que se tratase de un dron o de un avión. Pero algunos testigos y otras fuentes dicen que este objeto en realidad estaba volando a unos 200 kilómetros por hora a una altura de unos 10.000 metros. Y ahí es donde la información empieza a ser contradictoria. Por otro lado, un investigador de la Academia de Ciencias entrevistado por la agencia, que era Vladimir
Prokavtilov, perdón, mi ruso no es tan bueno últimamente, él planteó que se podía tratar de algún tipo de globo que podría haber sido lanzado de Finlandia o de los países bálticos. Me imagino que habrán pensado en algún globo espía, un poco similar a lo que pasó en los 80 en Perú con el caso de Óscar Santamaría, pero no es, obviamente no era la primera vez que ocurría algo similar, pero la noticia se terminó dando de baja cuando el vicegobernador de seguridad de Leningrado, Mikhail Ilin, dijo que no había existido la noticia, que esa noticia no era cierto y que todo se encontraba bajo control. ¿Ocurrió o no ocurrió la noticia? Bueno, los primeros datos, las primeras noticias, las primeras informaciones fueron contradictorias. Era alrededor de una central nuclear que por un lado es uno de los lugares donde suele haber mayor cantidad de avistamiento. También es una zona en conflicto en este momento que puede generar espías y cosas militares de un lado y del otro todo el tiempo, pero la realidad es que no sabemos qué pasó. Obviamente cuando una información es tan dada de baja oficialmente tan rápidamente, y mínimo a todos también nos termina llamando la atención, aunque es contradictorio lamentablemente, porque también hay una realidad, y es que cuando algo no es real hay que darlo de baja al momento. Entonces a veces es muy difícil saber cuál es la verdad y cuál no a la hora de descartar o de confirmar una noticia. La realidad es que sí, lo cubrió la prensa y parece que algo estuvo surcando la central nuclear en Leningrado. Bueno, esa es la noticia, eso es, espero que te haya parecido bien, que te haya gustado, y ahora les recomiendo que se queden escuchando la segunda parte de la entrevista con Julio Darwish, este piloto civil mexicano que se animó a sentarse frente al Congreso de México. El otro día me dijeron que dije Estados Unidos. Estoy con unos lapsus linguis complicados últimamente. Y habló de la temática OVNI, y vamos a seguir escuchándolo hoy aquí en La Huella OVNI. Y de tipo de contacto, de conocimiento, ¿cuál es el caso de pilotos que más te ha llamado la atención, que más te ha impresionado? El video que le mandé a Jaime la primera vez es un compañero que se llama Javier Vidal, que me mandó un video de una luz. Ellos estaban viendo luces a lo lejos, varias. Y en un momento de repente una luz se les puso a un lado del avión. Entonces me manda el video de la luz y pues sí me impactó, porque yo tampoco había visto algo así. Inclusive la luz refleja la nube que está abajo del objeto. Se ve el reflejo de la luz y estuvo junto a ellos un momento, y pues él se impactó muchísimo de eso. Y yo no he visto otro video igual, así tan cerca como ese, yo no lo he visto. He escuchado historias, pero ya una evidencia como esa no la habíamos tenido. No lo conozco el video, lo quiero ver para... Te lo voy a enviar. Me parece, dale, así lo veo y lo comentamos, pero me parece súper interesante. Y nada, tenemos casos que son impresionantes, que si no fuesen pilotos, si no hubiese tantos testigos, serían sacados de la ciencia ficción, como es el caso de Perú, del combate del 80, como es el 95. A mí me impresionó siempre el caso de aquí de México del 94 en el World Trade Center, que algo choca contra el avión del comandante Cervantes Ruano. Hay muchos casos con aviones, ¿no? Si bien no pasan todos los días, hay una cantidad grande. Sí, hay mucha información. Está documentada, se ha dedicado a Alfonso Salazar precisamente. Yo mis respetos para él, porque él tiene una compilación impresionante de avistamientos. No tienes idea de todo lo que me ha mandado, los libros que tengo de él también. Todos los días me manda algo, Alfonso. Es la persona, yo siempre lo presento como la persona que debe moverse mejor en hemerotecas, porque es increíble lo que tiene. Sí,
Sí, lleva una vida haciendo esto. Y yo lo respeto porque pues no cualquiera, ¿no? Y hay fotos y hay videos impresionantes, casos impresionantes, entrevistas. Inclusive los controladores aéreos también participan en esto porque ellos también en sus pantallas les aparecen pues podríamos decirle ecos no identificados, ¿no? Que no saben qué es y que lo están viendo. Sí, es cierto. Hay un caso que no es tan conocido, que yo lo tengo aquí en una entrevista, que es un controlador aéreo de video en Uruguay, que contaba la anécdota que una noche, que no tenían vuelos, estaba la pista apagada, y de golpe aparece una luz y empiezan a tratar de hablar. Nadie le contesta, piensan que es un avión en emergencia, encienden las luces del avión, del aeropuerto. Cuando encienden las luces del aeropuerto, el objeto se ¡pum! Y se va. Y se va. Wow. Impresionante. Esos movimientos fuera de nuestra razón de la física, ¿no? No sí. Entendemos cómo pueden hacer eso. Sí. ¿Y qué consideras? Ahora, también a mí me ha tocado hablar muchísimo con Enrique Colbeck, sí. y él siempre tuvo ese planteo de la potencialidad del peligro del fenómeno ovni. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo he hablado con él. Él es una gran persona, muy, muy querida en el medio. Todos lo conocemos. Y pues yo digo, sí tiene razón de alguna forma, pero yo mi punto de vista personal es que esos objetos ya volaban antes que nosotros, ¿no? Y de hecho, como siempre lo digo, en la bitácora de Cristóbal Colón hay registros de luces que entraban y salían del agua. Hay muchas historias ancestrales, que no había ni satélites, porque yo ahora te puedo hablar de reflejo satelital y hay mucho, pero en esos tiempos no había satélites, lógicamente. Entonces sí hay mucha evidencia ancestral en las piedras también, y creo que podría ser un peligro de alguna forma, como lo puede ser una ave, como los pájaros. O sea, ellos están ahí, ellos volaban también antes que nosotros, lógicamente. Y nosotros pues hemos ido tomando espacio, ¿no? El espacio aéreo desde que empezamos a volar. Por eso, a partir de 1939, más o menos por esas fechas, es donde empiezan la mayoría de los incidentes. Yo creo que pues de repente aparecieron las navecitas nuestras ahí movidas por una hélice o una arcaica turbina que comprime el aire y lo expulsa por atrás. O sea, eso es muy física, muy básica, ¿no? Y ahí estamos haciendo nuestros pininos en el aire, cuando de repente pues empiezan a verse ese tipo de objetos con movimientos que no podemos explicar, y pues lo consideramos peligroso. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma nos sentimos dueños de este planeta y del espacio aéreo, y nos hemos apoderado. Es la verdad. Inclusive pues igual los impactos de ave, todo eso, pues las aves, ellas migran, ellas hacen sus movimientos, todo, y nosotros somos los que hemos invadido ciertos espacios, ¿no? Entonces es relativo. No sé si me voy a explicar. Sí, aparte yo siempre pienso, con la cantidad de vuelos que hay por día, si fuese peligroso, en un sentido absoluto, obviamente potencialmente, sin dudas, debería haber un montón de bloques que salvo algunos casos contados, no se han determinado. Sí, eso es controversial. O sea, de alguna forma sí puede ser peligroso, porque pues sí podría, que yo sepa, hay muy pocos casos y no hay agresión por parte de esos objetos. Simplemente yo creo que nos estamos cruzando en un espacio y pues no podemos regularlo. No podemos regularlo hasta porque pues no sabemos qué son ni quiénes son. Entonces sí es controversia, pero ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es reportar y hacer estadísticas, ver lugares pues digámoslo así, calientes, donde más reportes hay, donde la gente en ciertas épocas ve más cosas. O sea, tendríamos que tener ya una estadística y un orden para saber en qué momento están pasando ese tipo de cosas. Pero pues no lo hacemos, no ha habido seriedad por ninguna autoridad, todo el mundo pues se hace como el que no vio, ¿no? Normalmente. Sí, es esto otra vez, esto de la vergüenza, el silencio y el estigma que no existe, o que existe, o que va cambiando. También hoy el paradigma está cambiando. Esté sentado al lado de un piloto de la Marina de Estados Unidos que dijo
las cosas que dijo, ¿no? Sí, Ryan Graves, ¿no? Sí. Sí, al final pues es gente valiente. Es gente valiente que pues quiere que se le dé seriedad. Tienen evidencias. Aquí también tenemos evidencias del ejército, de la Fuerza Aérea. Pero pues no hay una legislación. No hay nada que diga, ok, vamos a activar un protocolo en el que el piloto reporte algo y salga una aeronave a investigar qué es lo que está viendo o qué está pasando, ¿no? Sí, sí, Se quede un reporte ahí en una oficina especializada. Eso no lo tenemos en ningún lado. O no lo saben. Pues yo creo que, o sea, sí se habla, pero pues todo el mundo lo ve en programas en la televisión y se hablan de ovnis y gente valiente que se atreve a decir lo que vio y ahí queda. Ahí queda, pero no se mete el gobierno, no hay una... No, de hecho, justamente Alfonso me mostraba esta semana la negativa a su solicitud de que abran información y me decía, no tienen problema en decirme que no les importa. No les importa. Ahora, habría que ver por qué, ¿no? Sí. Esas son las cuestiones, sí. ¿Por qué no quieren hablarlo? ¿Cómo llegás al Congreso y a sentarte en ese lugar a hablar de todo esto? Pues mira, tú sabes que las casualidades no existen, fue causalidad. De alguna forma, cuando yo le envié ese video a Jaime Maussan, se estaba gestando, que pues no sabíamos, porque yo se lo envié en marzo del año pasado. Y en julio me dijo, oye, viene algo grande, viene algo en un congreso en Estados Unidos y va a pasar esto y van a hablar estas personas, David Grush, Ryan Graves y creo que es Foster, la otra persona, no me acuerdo el apellido. Y pues fue impactante, ¿no? Fue impactante. Entonces, en ese proceso, el equipo de Tercer Milenio de Jaime Maussan pues tuvo contactos con el Senado en México y decidieron también tocar el tema. Y pues en ese momento yo era el piloto que estaba ahí presente, encabezando, pues ya armando apenas la asociación. Entonces Jaime me dijo, oye, acompáñame a hablar ahí. Y te voy a ser honesto, yo me estaba, como decimos en México, me estaba rajando. Porque sí dudé, o sea, al principio le dije que sí, después dudé, después dije, ya sabes, todo lo que pasa por la mente. Sí. Y hablando con Colbeck me dijo, no, vamos, yo voy y hablo, porque yo tengo evidencias y yo lo viví, y a mí el que me diga que esto es mentira se las va a ver conmigo, así literal. Dije, ok, va. Entonces, bendito Dios, acepté, y lo cual pues le agradezco a todo el equipo, porque fue una experiencia muy importante y siento que es un avance, ¿no? Es un avance a esta investigación formal. Sí, a mí me gustó mucho tu exposición, fue muy sólida, muy interesante. Gracias. Y aparte estaba buenísimo, porque estabas vos, estaba todo el proyecto que se estaba haciendo, que se hizo desde Argentina de Alas, que estuvo. ¿Qué sabés vos de toda esta unión y qué pensás? Pues mira, ahí fue donde me enteré. O sea, yo conocí ahí a Andrea Simondini, me enteré de Pablo Ducao, estaba ahí Luis Acuña de Uruguay, llegó un francés, Michel Valiant, llegó de Brasil, perdón, pero que me perdone mi amigo de Brasil, se me acaba de ir, Roy, ¿no? Bernard. Y entonces ahí fue donde yo empecé a ver, y el señor del Congreso japonés también, que empecé a ver que pues hay en todos lados más unión en esto. En México no tenemos nada. Creo que pues podría yo, pues gracias a la idea de Jaime, decir que soy pionero en esto, en la cuestión de aviación, de hacer una asociación y que nos estemos dedicando a esto. Y cada vez se unen más pilotos, cada vez de repente aparece otro y luego aparece otro. Y nos vamos agregando y controladores también. Y ahí fue donde me di cuenta que pues es un fenómeno mundial y que no tiene fronteras. No tiene fronteras. Me gustó mucho ver toda la participación y el interés de gente de todo el mundo. Sí, es impresionante. A mí me tocó, yo en mis series documentales hice por lo menos 2 o 3 capítulos que siempre se llamaron ovnis y aviones, con casos de aviación de diferentes países, y hicimos muchísimos casos aquí en México, casos en Colombia, hay 2 o 3 casos en Colombia que son asombrosos. Uno que también es un controlador aéreo rusi de apellido, que de golpe la esfera, el objeto estaba arriba de la torre de control, veía a todo el mundo mirándolo a él y él decía, debe ser un temblor, porque en la torre no se siente el temblor,
y de golpe lo llaman para decirle: usted vio lo que tiene arriba de su cabeza, y salieron aviones a perseguirlos. Otro piloto que quedó ciego por la luz de este objeto y lo tuvieron que ayudar a aterrizar también en Colombia. Casos en Argentina, recuerdo un caso que lo investigó mucho Fabio Serpa, donde que fue uno de los de los primeros casos en donde se captó en radar el objeto en Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. El Capitán Polanco también. El de Jorge, tal cual, que ese es un caso que también me tocó hacerlo muchas veces. De hecho, lo entrevisté también a Rubén Sipusac en su momento y me contó todo lo que había visto desde atrás, y como casi el objeto casi los choca a ellos. También ahí entrevisté al jefe de pista, al jefe de pista y al controlador aéreo, y cada uno me dio su mirada de lo que había visto cada uno. Y de hecho ahora esas entrevistas se viralizaron en TikTok y apareció, que lo puse en mi podcast hace poquito, 2 semanas, el otro domingo, un testigo que vio el hecho desde su casa en Bariloche, que estaba mirando por la ventana, que hasta ahora no había testigos desde tierra. Desde tierra. Desde tierra sí, desde el aeropuerto, pero quiero decir civiles, okay. No había. Sí. Y empezás a ver y pensás en el caso Manises en España y es impresionante. Sí, de verdad que es impresionante, hay mucho. En Brasil hay mucho también. De hecho, los militares tienen un formato. Ellos tienen un formato. La noche oficial de los ovnis en Brasil en el 86. Sí. Estuve con uno de los pilotos entrevistándolo también. Sí. Sí, ahí, bueno, hay casos muy controversiales. Ya ves que hay como Roswell, ¿no? Que le llaman. Sí. Que caen ahí, de repente pues desapareció todo y hubo hasta... El comandante de la Fuerza Aérea, yo lo tengo grabado y tengo la conferencia de prensa, dijo: en 15 días vamos a explicar todo. Ya pasaron 30 años. Seguimos esperando. Seguimos esperando que vuelva a hablar. Sí. Y es loco. Bueno, también me tocó muchos hasta sobrecargos. Sí. Que están viendo muchas cosas en Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino. Sí, igual aquí tengo en el grupo que tenemos, hay sobrecargos que también ellas han grabado y nos buscaron, sí. Porque nos decían que es esto, ¿no? Entonces, pues es mucha gente, cada vez es más, y creo que ahora con la facilidad de poder grabar con un teléfono, pues está apoyando mucho esto, de que cada vez es más difícil negarlo, porque ahí está la evidencia. ¿Cuántas de las cosas que puede ver un piloto pensás que puede ser explicable o que pueda ser un error de interpretación? Pues mira, por ejemplo, ahorita se están viendo mucho los reflejos satelitales con Starlink. Ya son más de 4.000 satélites que están ahí, ¿no? Y esos satélites orbitan relativamente bajo porque están a 500 kilómetros del suelo. Entonces, la estación espacial está a 400 kilómetros, o sea, es relativamente no tan lejos como satélites que están hasta 3.000, 3.800 kilómetros de distancia. Entonces, yo les muestro mucho a la gente, porque a veces les pregunto si lo vieron al oeste o al este, donde se mete o donde sale el sol. Porque ahí es donde se ven, el otro día vimos fácilmente, y te lo digo así como eso, como 40 reflejos. O sea, pasaba algo, brillaba y se apagaba. Y luego otra vez brillaba y se apagaba. Entonces, hay veces que si no lo ves con binoculares, tú estás viendo algo que brilla y se apaga, y brilla y se apaga, y brilla y se apaga, y se apaga. Entonces mucha gente piensa que es el mismo objeto dando vueltas. Pero ya con binoculares te das cuenta que es algo que va orbitando. Viene muy tenue su luz. Cuando le da el reflejo satelital brilla, y luego se apaga y continúa su órbita. Pero pues son muchos, porque viene uno por acá, viene uno por acá, viene uno por acá, o sea, llegan por todos lados. Te digo que el otro día vimos así 40 reflejos, pero 2 de ellos me aplicaron a mí, pues como decimos aquí en México, me la aplicaron, porque venía y se me fue para arriba. O sea, no era una órbita estable, cambió de posición, cambió de movimiento, de dirección, y eso ya no es normal en una órbita. O sea, algo que está atrapado en una órbita terrestre, pues no se puede mover, ¿no? Entonces, cuando hacen esos movimientos, ahí es donde empiezan las dudas. ¿Qué fue?
Gracias, Julio. Lo corto hasta aquí. Llegamos. Obviamente la semana que viene vamos a tener el final de Julio Darwish, este piloto de la aviación civil de México, que se anima a hablar y a organizar todo lo que tiene que ver con la temática OVNI. De hecho, estamos pensando en algo que realmente va a dar mucho que hablar, y espero que también les interese mucho. Bueno, por supuesto, alguien hoy volvió a enviar su experiencia en primera persona. ¿A dónde? Al WhatsApp, al más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Ahí a todas las redes, ya saben, pueden enviar preguntas, experiencias, conclusiones, opiniones, reflexiones, todo lo que quieran y que realmente suma este espacio, porque este espacio es de ustedes y para ustedes. Entonces, un poco la idea es esto, es poder construir algo en donde todos podamos hablar, escuchar, tener diferentes criterios y que cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto. Bueno, vamos a ir con la experiencia del día de hoy. Hola Jorge, ¿cómo te va? Soy Alberto, soy de Tucumán, de la provincia de Tucumán, y antes que todo agradecerte por darme esta oportunidad de poder relatarte lo que me pasó a mí cuando era niño. Bien, esto fue más o menos allá por los años 82, 83, incluso antes. Recuerdo que estaba jugando con mis amigos enfrente de mi casa. Como todo barrio tiene sus barrios de chicos, ¿no? Éramos 7 u 8. Entonces estábamos afuera jugando y era un día, ya lo que recuerdo es que estaba de remera, así que habrá sido más o menos en estaciones con temperatura no alta, pero sí para estar cómodo, ¿no? En ese tiempo mi barrio, vivo en la capital de San Miguel de Tucumán, todavía en mi calle estaba sin asfalto, o sea que era calle de tierra. Y ahí estaba, ¿no? Era de noche, me acuerdo. Entonces, así de la nada sale mi madre de casa y bueno, sin decirme nada me tomo de la mano. Yo era muy chico, obviamente, andaba entre los 9, 10 años, y sin decirme nada me dice: vamos a casa de tu tía. Y yo obviamente no quería ir, ¿viste? O sea, para mí era aburrido, pero bueno, no hubo ningún tipo de negociación. Lo que sí, digamos, la pude convencer que vamos, pero con una amiga. Entonces llamó a Gaby, me acuerdo, una amiga de la infancia. Y bueno, entonces nos agarró a los dos de la mano, iba muy apurada a casa de mi tía. Y yo calculo que no habrán pasado ni 20 metros que íbamos caminando por la calle. Y de pronto el apagón. Es un corte de luz que yo calculo que habrá sido en toda la ciudad. Así que bueno, lo que recuerdo es eso, y de aquí comienza la experiencia, ¿no? Mirando para el este, en el apagón, a mi izquierda, o sea, viniendo por él sería el noreste, ¿no? En diagonal. Enfrente mío venía una esfera del tamaño aparente del Sol o de la Luna. Pero bueno, no, obviamente pude discriminar que no era la Luna, y bueno, obviamente mucho menos el Sol, pero sí el mismo diámetro. Y recuerdo el color naranja amarillento, y lo que me quedó en la mente grabado es que tenía algún tipo de superficie porosa, no sé si porosa, pero sí tenía algo que hacía visible
que no era lisa, no era dura la superficie, porque giraba, ¿no es cierto? Como un reloj, las agujas de un reloj. Entonces, enfrente de nosotros, del noreste a sureste, lento, ¿no? Lento, y giraba hasta que llega un punto en el cual se queda en el medio. Siempre te voy a hablar de parámetros a ver, te hablo en distancias aparentes, ¿no? Y tamaños aparentes. Se paró enfrente de nosotros, más o menos yo calculo, no sé, 200 metros, 100 metros. Estuvo estática, pero se veía que giraba, ¿no? Con esta superficie, no sé, líquida o gaseosa, no sé, algo así. Cuando se quedó estática, seguía girando, pero empezó a hacer zigzag, ¿no es cierto? Se iba elevando, y mientras hacía zigzag y se iba elevando, el tamaño iba cambiando, o sea, se hacía más chico, más pequeño, hasta que se elevó bastante y haciendo zigzag se hizo un punto rojo y desapareció. Una vez que esta luz, este fenómeno lumínico desapareció, instantáneamente volvió a la luz. Bien, eso fue la experiencia. En cuanto al post experiencia, ¿sabes qué? Tengo muchas preguntas. Lo que siempre le cuento a la gente que le interesa el tema es que no recuerdo haber oído ningún tipo de expresión de mi mamá, de mi amiga y de los chicos que ahí estaban 15, 20 metros de nosotros. O sea, todo lo vimos, porque no es que haya sido algo imperceptible o que pase desapercibido. ¿Te imaginas un apagón, una bola, una esfera de fuego, llamémosla así? Yo calculo que todo, por lo menos lo que estuvimos ahí, lo vimos. Pero no recuerdo ningún tipo de expresión, solamente tengo fijo la imagen, apreciarla, verla, todo en silencio, ¿no? Eso siempre me pregunté. Con respecto a lo que pasó después, puedo decir, muchas etapas de mi vida, eso quedó para siempre. Después, ya en adolescente, comencé a tener sueños premonitorios, experiencias paranormales, sentía la presencia de alguien, tal vez de espíritus. Bueno, eso será, digamos, para otra oportunidad. Pero lo importante es que la trama de todo esto es el avistamiento, los años 80, donde creo que vos también habrás pasado, o no sé, capaz que sea más joven que yo, tengo 52 años, mucho oleada ovni. Lo que recuerdo es eso, ¿no? Ese avistamiento, esa esfera, y como si lo que yo recuerdo es que yo nomás la veía, porque no me acuerdo de mi mamá que haya hecho algún tipo de expresión, ni siquiera me acuerdo que estaba a la par mía, siempre yo ahí. Y a partir de ahí, bueno, empezó otra historia, empecé a vivir experiencias que no las entendía, algunas, digamos, muy incómodas, incluso llegué a escuchar ruidos, como si fuera algún tipo de patrón musical, pero no con melodía, sino siempre me costó caracterizar lo que escuché, porque es como un patrón rítmico, ¿no es cierto?
de un sonido con su nota y siempre se iban aumentando un ritmo, otra nota, se iban superponiendo y eso lo pasé durante semanas. A ver, te explico cómo era así rápidamente. En mi cuarto, por las noches, no te digo que todas las noches, pero sí, durante un mes me pasó varias veces en las cuales yo te juro que me petrificaba. Tenía terror de ese sonido que empezaba con tut, 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 y luego como una especie como de caja rítmica se iban sumando sonidos o notas. Tut, 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 y después otra con otro tono y así. Y la verdad que en mi ventana era como si fuera que lo tenía ahí. ¿Me entendés? Y te estoy hablando a la madrugada. No era que era a las 8 de la noche, no. Y recuerdo pasar noches terroríficas con eso porque no entendía lo que pasaba ni sabía lo que era. ¿Viste cómo son esas máquinas que cuando están asfaltando una calle que son de la municipalidad hacen marcha atrás y hacen tit, tit, tit? Bueno, sumale otra, como una caja rítmica, otras y otras que se van sumando a diferente tiempo y con otra nota musical, haciendo como una caja rítmica. Y bueno, de ahí empezó, digamos, en los principios. Después ya empecé a tener sueños premonitorios y a sentir cosas, digamos, que hay veces que me preguntaba si todo el mundo las ve. Y nunca le conté a mis amigos, solamente a uno, que era que siempre nos gustaba conversar de estos temas. Bueno, en principio quería contarte esto, si te interesa. Estoy a disposición porque la verdad que nunca tuve una oportunidad de que alguien pueda ver, no sé si tomarlo como un estudio a fondo, porque la verdad que no es algo extraordinario, esto le pasa a mucha gente, pero sí la oportunidad esta de charlarlo con alguien en el cual está en el tema, investiga como vos. Acá tengo un amigo que se llama Carlos Guri, bueno, que también está en el tema, digamos, y contarle esto a gente que investiga sobre el tema o divulgadores, la verdad es que es como una especie de terapia, ¿no? Bueno, nada más era esto y gracias por la oportunidad que me diste. Si te sirve, debes tener muchas historias como esta, pero lo importante que para mí es importante, valga la redundancia. Así que bueno, un abrazo, un saludo. Hoy hace mucho frío por acá, supongo que por ahí también. Así que bueno, estoy a tu disposición. Nos vemos, Jorge. Chau, chau. Gracias, Alberto. La verdad es que cada historia es única, cada historia a veces es parecida a otras, pero cada experiencia es única. Y por eso un poco mi planteo es que puedan compartirla, que puedan escucharse entre todos, que podamos escucharnos, que podamos compartir y así de alguna manera empezar a sacar conclusiones propias, sin juzgar, sin tratar de entender, sin buscar explicación, simplemente que ustedes hablen y puedan contarlo. Y sí, yo creo que después de estas experiencias mucha gente se acerca a investigadores para tratar de entender o de buscar qué es lo que ocurrió. Y Alberto, espero tu segunda historia sin dudas. Gracias de verdad por animarte a compartirlo. Gracias a todos. Recuerden que el WhatsApp es el más 54 911 60 45 41 50. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con este episodio de La Huella OVNI, en donde pasamos por muchos temas, en donde nos fuimos desde el pasado hasta la actualidad. Hablamos de aviones y hablamos de esta experiencia en Tucumán al final.
Gracias por haber llegado hasta acá. Síganme en mis redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com, y también, como les decía recién, un número de WhatsApp que es el +54 911 60 45 41 50. Los invito a seguir planteando temas, haciendo preguntas. Recuerden que este espacio es de ustedes, lo hacen ustedes y va hacia el lado que ustedes quieran que charlemos. Mi único planteo, mi única propuesta es que yo voy a hablar de todo sin casarme, sin quedarme con ninguna verdad absoluta, quedándome con las preguntas, con aquellas mismas preguntas que seguramente se hicieron nuestros primeros ancestros, como siempre digo, la primera vez que levantaron la vista al cielo y entendieron que en esos puntos brillantes, en esas luces en medio de la oscuridad, seguramente había algo más. Gracias y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.